Diálogo sobre las culturas de mayas y nahuas. Estudiante. ¿El Valle de México, no? Aquí está el Valle de México, y en todo el centro del valle hay una montaña. Pero hasta que llegué allí a la montaña, me di cuenta de que esa montaña es un volcán, maestro, que hay en el centro de la montaña. Y aquí hay una pirámide en todo el centro hay una pirámide, maestro, y claro que está destruida, ¿cierto? Pero entonces, captamos de que hay un círculo en el centro de la montaña, ¿no? O sea, dentro en la pirámide, y como aquí están las otras ciudadelas aztecas antiguas, muchas ciudades, donde en determinadas épocas del año se prendía un fuego, aquí, para ritos ceremoniales. Entonces desde aquí se daban las señales para las otras. ¿Cierto, maestro? Y se comunicaban por caracoles, me mostraron, por caracoles. Maestro. Es un llamador, llamando a través de un caracol. Estudiante. Sí, maestro, es eso. Y el fuego que prendían aquí, era un mensaje, para anunciar ritos ceremoniales. Maestro. Sí, los ritos ceremoniales. Sobre todo, los pueblos que celebraban cada 52 años la renovación de los fuegos, eso se usaba mucho en los tiempos antiguos, la renovación de fuegos cada 52 años. Estudiante. Sí, maestro, y aquí ponían aceites y resinas para prender ese fuego. ¿Eso es verídico? Maestro. El fuego sagrado. Cada 52 años hacían fiestas especiales, de rituales especiales del fuego. Estudiante. Sí. Maestro, otra cosa que me permitieron captar, es que aquí hay unas cuevas, dentro de esta montaña, y aquí hay un tesoro gigante, guardado. Fuera hay un templo, que hay ahí, ¿cierto, maestro? Hay un templo en puro oro, bueno, así lo capté yo. ¿Cierto, maestro? Maestro. Sí. Estudiante. Y ahí hay un tesoro guardado, gigante. Y yo no sé si es el tesoro de Moctezuma, o de quién es, maestro. Maestro. Bueno, el tesoro de Moctezuma no está ahí. Estudiante. Pero es un tesoro, ¿cierto, maestro? Maestro. Hay un tesoro ahí, pero no es el de Moctezuma. Estudiante. Y cuando llegaron los conquistadores, lo guardaron allí, maestro, ¿cierto? ¿En el centro de esa montaña? Maestro. Los conquistadores españoles, los dioses nahuas dejaron todos sus tesoros guardados. En cuanto a lo de los españoles, no he investigado ese caso. Los nahuas sí dejaron guardados sus tesoros. Estudiante. No, no. Me refiero, maestro, que cuando ellos llegaron, pues, ellos escondieron sus tesoros. ¿Cómo sabían que venían? Maestro. Sí, las gentes autóctonas escondían sus riquezas, sus valores, sus piedras preciosas, que simbolizaban o alegorizaban determinadas virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es obvio. Estudiante. Sí, maestro, y es decir, en cada pirámide hacemos pequeñas meditaciones, ¿cierto? Maestro. Correcto. Estudiante. ¿Y hoy que fuimos a traerle él? Maestro. Realmente, yo casi nada he leído, si es que nada, casi nada he leído, de la antropología. Estudiante. Todo lo sabe. Maestro. Sin embargo, todo esto que existe aquí, entre los nahuas y que existe entre los mayas, todo lo conozco, íntegro, todo. Me ha resultado, inclusive conocido, al darle a muchos instrucciones sobre todo eso. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, yo estuve relacionado con esta gran cultura, con estas culturas mayas y nahuas. A mí me tocaba venir desde Atlántida, conduciendo caravanas. Estudiante. Maestro, ¿cierto que habían camellos, que aquí venían en camellos también? Maestro. Sí venían, pero por el norte del Golfo de México, donde había una franja de tierra que comunicaba al África a través de la Atlántida. Estudiante. Hemos visto camellos. Maestro. Y entonces venían, ciertamente, caravanas.
Se hospedaban en los caravansin, especies de restaurantes o cafés, más bien diríamos restaurantes u hoteles, allí se hospedaban. Yo me encontraba siempre esta gente de raza negra que venía, cuando venía desde el África, a través de la Atlántida. Yo conocí todo eso, y también muchas veces me tocó conducir los peregrinos hasta Teotihuacán y a Yucatán, y todo eso. A eso se debe que yo me conozco toda esa sapiencia de los antiguos nahuas, mayas, toltecas, zapotecas, etc. Abunda mucho una forma de cabeza que hay por allí, de un sujeto con facciones negras. Un sujeto que yo conocí. Eso se debe a una recordación de los iniciados africanos que venían hasta acá. Estudiante. Discípulo que llega. A mí eso me interesa oírlo. Llegan otros y se acomodan. Maestro. Repito, conocí esa sabiduría antigua de los nahuas, mayas, zapotecas, toltecas, etc. Y ya les dije que yo no he leído casi nada sobre antropología, no he leído, para ser más claro. Lo que conozco yo en cuestiones autóctonas es algo completamente experimentado por mí mismo, porque cuando venían las caravanas, que venían del norte de África, de toda el África, pero especialmente del norte de África, hasta acá, fui testigo de muchas cosas. Habían caravanas que venían desde Atlántida, caravanas que venían de África, a través de la Atlántida. Había una franja de tierra que comunicaba con el África, por el norte del Golfo de México. Allí encontraba yo, siempre, a muchas caravanas que venían, de africanos, que venían a través de la Atlántida y llegaban al norte de México. Y yo los conocí, negros africanos que se hospedaban en los caravansin, especie de hoteles que había. Ahí se quedaban, ahí se hospedaban. Y había también iniciados africanos negros. Todavía, como recuerdo de eso, aparece un tipo de cabeza grande, de pómulos salientes y boca africana, nariz africana. Los antropólogos les llaman, les dicen que los olmecas. Bueno, yo oigo lo que dicen, pero yo digo lo que sé. Lo que dicen es una cosa, y lo que yo sé, es otra. Si se observa esas cabezas de piedra, enormes, grandotas, con facciones africanas, ciertamente son africanas. Se hicieron en recordación de aquellos iniciados africanos que venían, pues, desde el África a través de la Atlántida. África no se llamaba África en aquella época, era entonces un pequeño continente, el continente de Grabonzi. Estudiante. ¿Grabonzi? Maestro. Grabonzi. Y ese continente no era muy grande, era pequeño el continente de Grabonzi. Pero más tarde, después de la sumersión de Atlántida, nuevas tierras surgieron del fondo de los mares y se añadieron a ese continente y creció, se hizo grande. Pero en los tiempos aquellos, de los que les estoy hablando a ustedes, el continente de Grabonzi era muy pequeño. Pero los iniciados africanos venían desde el África, a través de la Atlántida, y llegaban al norte del Golfo de México, y entraban a todo el país. Y como secuencia de esto, los descendientes levantaron monumentos y luego tallaron cabezas, como testimonio de aquella gente africana. Pero, realmente observen ustedes que no coinciden con ninguna de las razas precortesianas, establecidas aquí en el país, es un tipo completamente negroide. Estudiante. Negroide. Maestro. Negroide. ¿De dónde salió? Recordación de aquella época. Con el hundimiento de la Atlántida, fue desaparecida aquella tierra que comunicaba con el África por el norte del Golfo de México. Se acabó, se la tragó el océano esa franja de tierra y hubo cambios colosales. Por ejemplo, normalmente a mí me gustaba vivir en un valle muy tranquilo que había, donde hoy está el Golfo de México. Sucedió que con la gran catástrofe, entonces aquel valle fue inundado por las aguas y hoy es el Golfo de México. Hubo cambios terribles en la geología. Esto estaba lleno de muchos reinos, a mí me encantaba vivir de reino en reino. Lleno de reinos. Estudiante. ¿Visitando todo esto, maestro? Maestro. Yo visitaba todos estos reinos, y a estos reinos no se les llamaba México, tenían distintos nombres, según los reyes, según sus tradiciones. Claro, más tarde México, con los mexicas, vino a tomar su nombre del antiguo México, pero en aquella época que yo les cuento,
habían muchos reinos, muchos. Yo los conocí. Y todos esos conocimientos y todo lo que hay en esas piedras, toda esa cuestión, son conocimientos esotéricos trascendentales. A mí me ha tocado o me tocará develarlos, y me ha tocado develarlos. Yo fui testigo de los cultos que se hacían, tanto en Yucatán como en la antigua Tenochtitlán y lugares vecinos. Pero observen una cosa muy curiosa, ese tipo de cabeza negroide, a que estoy aludiendo, no encaja, realmente, dentro de ninguna de las culturas existentes acá. Es algo distinto, algo raro, algo diferente, algo que no tiene que ver con esas culturas actuales. Estudiante. No encaja, ni dentro de lo náhua ni dentro de lo maya. Eso siempre lo hemos observado, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo lo hemos observado, no encaja, no son iguales. Las esculturas, las expresiones humanas, es decir, todo, no encajan. Maestro. No encajan. Estudiante. Bueno, y esas piedras, que están así, y piedras así. ¿Con qué objeto eran? Son unas piedras así y luego tiene unas grandísimas que uno no se explica cómo. Estudiante 2. Ah, eso, lo que yo le he dicho. Que allí en Villahermosa, en Tabasco, también se dice que es de la cultura olmeca. Hay una construcción que es rectangular, pero está formada por enormes monolitos, enormes rocas, enormes piedras que tienen esta disposición, digamos, así, están clavadas, están empotradas en el suelo y así, como una gran jaula en todo el centro del cuadrilátero. ¿Verdad? Y luego también arriba, tienen unas grandes rocas así, de columnas a columna, ¿sí? Pero no tienen regularidad, ni simetría, ni nada más. Son enormes, colocadas así, digamos, que forman como una especie de jaula. Pero es grandísimas. Cada una de esas rocas empotradas, pues, tendrán unos 6 metros de altura. Estudiante. Hechas por gigantes. Estudiante 2. Sí, parece, a lo mejor pueden ser para comer. Pero yo creo que eran, sí, para comer. Estudiante. Yo no me he explicado nunca para qué era eso. No le encuentro para qué era. Estudiante 2. Son como una especie de casa. Las que están así, también, están separadas, es como una jaula. Estudiante. Podría ser la estructura de una casa, maestro, y luego cubrían con otras cosas, para vivienda. Estudiante 2. Pues, solo que las cubrieran con palmas, o con hierbas, o con otra cosa. Estudiante. ¿El esqueletos de una casa? Maestro. Ciertas estructuras de casas y todo eso. Pero lo curioso es que ese tipo de piedras tan grandes no eran cargadas como creen muchos, no. Entonces se amasaban las piedras, se amasaban las rocas por medio de cierta fórmula que se ha perdido hoy en día. Estudiante. ¿De hierbas, maestro? Maestro. De plantas. Se amasaba la roca y se colocaba debidamente cada piedra, debidamente amasada, no había necesidad de cargarlas. Estudiante. ¿Sería que las cargaban por pedacitos y le daban la forma? Maestro. No, ellos no las cargaban, amasaban ahí mismo, lo iban haciendo, amasada. Estudiante 2. Por eso explica lo de las bolas de ameca que vimos que son bien redondas y son gigantes. Estudiante. Ahí mismo las amasaban. Estudiante 2. Aku conoce a una persona que tiene el secreto de amasar las rocas, él tiene unas esculturas moldeadas en piedra amasada. Maestro. Así se le amasaba antes. Estudiante. Maestro Samael, ¿usted nos puede dar la clave? Maestro. Bueno, yo no tengo esa clave, o por lo menos, en este momento, yo no recuerdo esa fórmula, no la recuerdo. Más tarde puede ser que la recuerde, pero en este preciso instante no la estoy recordando. Estudiante. Maestro, quiero hacerle otra pregunta. Cuando estuvimos hoy en el centro, pues, del Valle de México, allí en el cerro, después de que captamos el tesoro que hay allá guardado y su templo de oro, también, lo que le decía ahora maestro, pues, que se preparaban las resinas, ¿no?
Y las tenían allí para celebrar los ritos en comunidad dentro del Valle de México, pero algo que creo que vino la explicación, me vino esto al entendimiento, que la madre naturaleza hizo este valle a conciencia, como un centro magnético, como un ombligo, como una cosa de energía. Porque está formado como por un cero, el cerro de montañas, y al centro la unidad. Una creación de la madre naturaleza, pues, a conciencia, maestro, como un centro magnético poderoso. Maestro. Ahí hay muchos puntos magnéticos, ritos maravillosos, cultos extraordinarios que se celebraban en Yucatán, formidables. Habían cultos y toda clase de altares, pero el más importante era el del ciclo de la renovación del fuego, cada 52 años. Es un culto muy especial. Hay un ciclo del fuego, cada 52 años, cada 52 años. Estudiante. Maestro, ¿y cada 52 años se encendía el fuego aquí, en el centro? Maestro. Bueno, se renovaba, había una renovación, venía toda la liturgia extraordinaria que se ha perdido. Estudiante. ¿Un cambio, algo nuevo para todos? Maestro. Fuego nuevo. Estudiante. Fuego nuevo. Maestro. Pero se ha perdido toda esa liturgia del fuego. Se usaron caracoles también, como sahumerios de caracoles amarillos, negros. Estudiante. Sahumerios. Maestro. Primero, negros, blancos, amarillos y rojos. Se reducían a polvo y se usaban como sahumerios, entonces, en fiestas religiosas en las que se rendía culto a Venus. Estudiante. ¡Qué bien! Estudiante. Por eso se es llamado Citlaltépetl, o sea, sería Cerro de la Estrella. Pero, ¿qué relación hay, maestro, entre las conocidas como las 7 cabrillas o Pléyades, con el Sol? Porque, precisamente, en esa fecha en que se cumplía el ciclo de los 52 años, debían pasar esas estrellas perpendicularmente al cerro. Y si pasaban, ellos daban por cierto que al amanecer debía salir el Sol. Porque está predicho que al término de un ciclo de 52 años sucederá el final del quinto sol. Eso, sobre los 52 años, ¿entraña un ciclo mayor? Sabemos que el ciclo anual de 52 días cubre un septenario, ¿verdad? De modo que debe haber un septenario mayor. Maestro. Naturalmente. Así como dentro de un cosmos hay otro cosmos, y dentro de ese otro cosmos hay otro, así también, dentro de los 7 ciclos de 52 años, hay otros 7 ciclos aún más grandes, que abarcan, pues, a la humanidad entera. Ahora, por ejemplo, estamos dentro del ciclo más grande, nos encontramos exactamente en el quinto sol. Así, pues, por esta época aguardamos nosotros la gran catástrofe. Y ese acontecimiento será en el Catún 13 de los mayas, cuando llegue el Catún 13. El Catún 13 entrará en el año 2043. Estudiante. ¿El Catún es también un ciclo? Algunos dicen que es un ciclo de 20 años cada Catún, pero yo creo que no es así, sino de 52 años. Maestro. No, hay ciclos pequeños y dentro de los ciclos pequeños hay ciclos más grandes y dentro de los grandes hay mucho más grandes. Así, por ejemplo, el Catún 13 es algo maravilloso, ¿no? En el año 2043 entrará el Catún 13 y entrando el Catún 13 viene la gran catástrofe, viene en el Catún 13 de los mayas. Los nahuas aseguran que los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Pero hay 7 ciclos de 52 años, que son pequeños, pero dentro de esos 7 ciclos de 52 años figura el quinto sol en forma cada vez más y más grande, ¿verdad? Por ejemplo, el quinto sol pertenece a la raza aria, el cuarto sol, raza atlante, tercer sol, los lemúricos, segundo sol, hiperbóreos, primer sol, gentes de la época polar o protoplasmática. Estamos en el quinto sol. Por esta época se aguarda la gran catástrofe, por el fuego y los terremotos. Ahora, en cuanto a las Pléyades, propiamente dichas, tenemos actualmente habitantes que vienen de las Pléyades.
Las Pléyades están muy relacionadas con el archipiélago de los Atlantes. Las 7 Pléyades corresponden a las 7 islas más importantes de la Atlántida. Y sucede que los nahuas eran descendientes de Atlántida, entonces se habló de las Pléyades, conocimiento que a través de los toltecas se heredó de Atlántida. Así que las Pléyades son muy importantes, están relacionadas, naturalmente, con las 7 islas sagradas y con las 7 razas de la humanidad. Si pasan por todo el centro del Cerro de la Estrella, pues hicieron cálculos exactos, será favorable. Pero si el paso de meridianos, longitud, latitud. Bueno, ellos no hablaban de meridianos, como nosotros, ¿no? Sino, exactamente, de paso y ya. Si no era exacto, se podían deducir, de eso, pues, ciertas calamidades, guerras, etc. Estudiante. ¿Qué sabiduría que tenía esta gente? Maestro. Muchísima. Todo eso es maravilloso, ¿no? En el Cerro de la Estrella, pues, se rendía mucho culto a las cosas cósmicas. Y claro, no dejaba de celebrarse también cada 52 años, como es natural, la renovación del fuego. Estudiante. Maestro, cuando estuvimos ahí, a pesar de ser uno un hombre lunar, un animal intelectual, ¿cierto? Pero internamente sentíamos una euforia, y sentíamos a los maestros, sentíamos que había algo especial, ¿cierto? Sentimos una gran alegría terrible, maestro, un júbilo en nuestro corazón, cuando llegamos ahí. Maestro. Pues estuviste refrescando en tu memoria, los conocimientos que otrora tuviste. Tú estuviste en todas esas cosas, conociste todos esos ritos que se realizaban allí, en el Cerro de la Estrella. Estudiante. Sí, maestro, y me vi, inclusive, en las épocas en que se vivían los 52 años, en esa época en que se prendía el fuego. Mi persona estaba ahí, que ayudaba a ese proceso. Maestro. Pasemos a la terraza, que hace un calor aquí terrible, ¿ustedes no sienten calor? Estudiante 2. Maestro, fue por la hierbabuena caliente. Maestro. ¿Será por eso? Estudiante. Una alegría que nos obligó a exclamar, por fin regresan. Maestro. En todo caso, tú fuiste sacerdote de estas tierras, fuiste un sacerdote, antiguo iniciado. Trabajaste, pues, en estos templos de Anáhuac. Y ahora, es necesario que vuelvas a refrescar tus conocimientos como viejo sacerdote del antiguo México, tú mismo tenías ciertos conocimientos que has olvidado, como cuando se cogía una rosa, por ejemplo, no, una flor, una rosa. Sabías buscar ahí, predecir, a través de los pétalos, llegabas al corazón de la rosa y encontrabas ciertas signaturas que te permitían predecir ciertos acontecimientos cósmicos. Pero eso era en aquella antigua edad. Conocimientos que hoy en día se han perdido. Por ahora, lo único que te queda es contar el número de pétalos, para que te vayas orientando. Eso te da el correspondiente arcano y la relación con las Pléyades. Estudiante 3. Maestro, cuando fui a despertarme, te platiqué, ¿verdad? En la mañana, maestro, a eso a las 4 de la mañana desperté y oí que me decían, te acababan de nombrar sacerdote de Tlaloc. Maestro. Pues no es que te acaban de nombrar, es que eres. Estudiante 2. Maestro, no le hemos contado, en la pirámide de Malinalco, allí fuimos recibidos con euforia. Y de allí, por esta razón, Señor, al entrar en el templo de los caballeros águilas y los caballeros tigres, hay allí un recipiente, tallado en el piso, claro, los profanos dicen que allí era donde se arrojaban los corazones. Pero inmediatamente percibimos que allí era donde se encendía el fuego. Entonces, aunque es una zona arqueológica, con guardias y toda esa cosa, tuvimos la audacia, con el grupo que llevábamos, de encender fuego allí. Inmediatamente, haga usted de cuenta que era como un horno aquello, porque empezó el fuego a crepitar, a sentirse como si un aire lo atizara y a crecer el fuego en forma maravillosa. Luego tuvimos que apagarlo porque venía el guardia, pero en lo interno sentimos gran alegría. Al oír que los maestros nos dijeron que, hacía miles de años que no se encendía el fuego allí, hacía miles de años que no llegaban ahí visitantes así, como ese grupo que íbamos.
en el cual percibimos que iba una hermana que alguna vez fue allí sacerdotisa. Luego fuimos a otro templo. También, en similares circunstancias, fuimos recibidos con alegría. Cuando entramos ahí, no pensábamos que nos iban a recibir con alegría. Llegamos a otro templo, y ese fue en Tenayuca, y nos recibieron con mucha solemnidad, nos dieron un bastón y unas flechas. Luego fuimos al templo de Quetzalcóatl, en Cholula. En la primera ocasión fuimos recibidos con mucha severidad, no solamente con solemnidad, no solamente seriedad, sino con mucha severidad. Entonces teníamos temor de volver, pero, claro, teníamos que ir. Llevamos allí a 2 hermanos y en esta ocasión, todo lo contrario, se nos trató con una refinada, con una inefable armonía y con mucho amor. Maestro. Si tú eres un sacerdote, lo que a la experiencia vívida, que de Tlaloc, eso que es cierto. Estudiante 2. Luego, en Teotihuacán, allí en un templo donde están las pinturas, una vez fuimos y en una meditación, nos entregaron una capa, pero como la que usaban los antepasados, una capa cubierta de plumas. Esto, naturalmente, nunca se lo habíamos dicho absolutamente a nadie. Maestro. Sí, esa es tu herencia secreta. Naturalmente, ahora tienes que volver, otra vez, a levantarte, para volver, otra vez a oficiar, tienes que volver a tu ser. Estudiante 2. Allí, en templo de Tenayuca, la vez anterior, antes de entregársenos ese bastón y esas flechas, se nos dijo, al fin has vuelto, después de un largo peregrinaje. Maestro. Y bastante largo y duro el peregrinaje. Ahora, pues, ya estás en el camino. Estudiante. Por el caminito. Maestro. Ahora hay necesidad de volver otra vez a oficiar, de volver otra vez a actuar, como actuabas en aquellos tiempos, siempre con sabiduría. Tú debes recordar que no solamente la Gran Pirámide, en Egipto, estuvo orientada hacia Sirio en determinada época, sino que también aquí, hasta la Pirámide del Sol coincidía con Sirio en determinadas épocas. Y algunos templos y pirámides, aquí, todavía en aquella época, también se dirigían hacia Sirio. A Sirio se le rindió mucho culto, no solo en Egipto, sino también en los antiguos pueblos de aquí, de México. Estudiante 4. En una pirámide de Guatemala, en una experiencia interna, vi que había sido arrojado del templo por haber revelado los secretos, porque yo nunca he llegado a entender por qué se guardaba el secreto del gran arcano, que tanto necesita la humanidad. Yo traigo el recuerdo de que, por esa razón, he sido arrojado más de una vez de los templos. Maestro. Por divulgar el gran arcano. Era una violación entregarlo. Estudiante. Era violación entregarlo. Maestro. Era gravísimo. En Egipto, por ejemplo, el que divulgaba el gran arcano, se le llevaba al pie de una muralla, donde aparecían pieles de cocodrilos y todas esas cosas, y entonces allí se le decapitaba. Estudiante. Era terrible. Estudiante 4. Por eso. Estudiante. Señor Che, ¿cómo se llama el templo donde están las 2 urnas funerarias? A la entrada del templo están las 2, ¿de fuego eso en qué parte es? Che. Eso es frente al templo que está delante de Tenayuca. Estudiante. ¿Qué nombre tiene esa? Che. Estudiante. Ah, maestro, perdón. Quisiera preguntarle, ahí, en esa ciudad de St. Cecilia, está la pirámide y tiene 2 incensarios grandes, entonces, nosotros entramos y estaban conversando y luego, allá arriba, maestro. Pero en ese templo, en especial, no visten como visten en otros templos, que son con sus túnicas diferentes, entonces vi los maestros muy exaltados, muy purísimos, es decir, unos grandes iniciados, lo máximo que he podido captar, maestro, y utilizaban sus pabellones de plumas, y eran diferentes estos maestros, ¿cierto? Entonces, ahí hubo una reunión de los maestros. Entonces un maestro hablaba de mi persona, ¿no? Que yo había cometido delitos gravísimos, y yo estaba con un maestro de la ley ahí, otros hablaban a mi favor. Entonces hubo una reunión ahí de maestros. Y tal vez el Padre mío, hubo una reunión ahí, pues,
que me permitían seguir, ¿no? Pero sucedió algo en especial ahí, maestro, en esa ceremonia, algo sucedió. Y, entonces, lo que yo no capté fue por qué se hizo esa reunión, maestro. Y un maestro como que era de la ley, ¿cierto? Y otros me defendían. Maestro. Sí, acusaciones. Estudiante. Estudiante. Hay algo muy importante, maestro, y es la extraordinaria riqueza cultural de los mayas y nahuas que comienza a ser vista por los estudiantes universitarios desde un ángulo diferente. Maestro. Hay que ver las riquezas incalculables de los mayas y del cristianismo entre los mayas. ¿Qué diríamos, por ejemplo, del decapitado, en el que aparecen, en vez de la cabeza, 7 serpientes, 2 grupos de A3, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que nos une con el uno, con la ley, con el Padre? Estudiante. ¿Dónde está eso? Maestro. Está entre los mayas, allá en Yucatán, lo encontré en una piedra que había allá. Estudiante. Maestro. Son las 7 serpientes, las 7 serpientes. Estudiante. Estudiante. Maestro, este es Cuicuilco. Entonces, esto estaba todo tapado, pues, y aquí hay lava que tapa este lado de la montaña, cuando hubo los grandes terremotos, y en la meditación vimos a la madre Kundalini en forma de serpiente, en el interior, o sea, la misma figura que tiene externa. Por eso pudimos deducir que era una serpiente que está enroscada aquí, eso lo vimos en el interior de esta pirámide de Cuicuilco. Y también, maestro, hemos podido verificar de que cada pirámide tiene una sabiduría, es decir, se especializa en algo. Por ejemplo, en esta captamos el origen de la humanidad, el origen del hombre. Maestro. Claro que sí. Cada sector es diferente. Eso es verdad. Contiene diferentes aspectos doctrinarios. Estudiante. Sí. Aquí, maestro, vimos que antes de la construcción de estas pirámides, como usted nos explica en el libro de la doctrina secreta de Anáhuac, se hacían grandes chozas, en caña, y entonces habían muchas alrededor de esta pirámide, y luego vino la construcción de las pirámides. Pero antes de la construcción de las pirámides existían grandes bohíos. Maestro. Sí, antes de la construcción de las pirámides, todavía estaba la Atlántida en plena actividad. Las pirámides son de la época de la Atlántida. Como la Gran Tenochtitlán, no es una civilización todavía nahua. No es como creen estos supercivilizados españoles que vinieron por aquí, que creían que era del año 1325, por ahí, eso es falso. La cultura de la antigua Tenochtitlán, como de las tierras sagradas del Mayab, etcétera, etcétera, es de la época de la Atlántida, de miles y miles y miles de años antes de la llegada de los españoles. Pues, no se va a levantar una civilización, como creen esos intonsos gachupines, de la noche a la mañana, en el espacio de unos 100 o 200 años. Eso es absurdo. Estudiante. Maestro, lo mismo las pirámides de Egipto, como usted nos decía, son desde esta época, de la época pasada de los atlantes, ¿cierto, que no son de los lémures? Maestro. No, atlantes. Estudiante. ¿Pero primero se hicieron estas? Maestro. Sí. Las pirámides del antiguo México son anteriores a las de Egipto. Precisamente, durante la época aquella en que existía la Atlántida, teníamos 2 lugares de peregrinación, el uno, pues, era aquí en Yucatán, las tierras del Mayab, en general, y el otro era Teotihuacán, 2 lugares de peregrinación. Digo, ese era un lugar, incluyendo a Teotihuacán y el Mayab, y el otro lugar era Egipto. A veces salían las peregrinaciones para Egipto y otras veces salían para México. Y esas peregrinaciones se hacían a través de la Atlántida, pero las construcciones de México son más antiguas que las de Egipto. Así pues, eran lugares de peregrinación, o se iba a Egipto, o se venía por acá. Y habían muchos reinos en todo el país, reinos maravillosos, grandes culturas, florecientes, llenas de gran sabiduría, extraordinarias. Por ejemplo, hay que ver el caso del dios Pacal, que ese no es su verdadero nombre, le pusieron ese nombre, pero,
para entendernos, le diremos Pacal. O sea, el que llamaban el astronauta, no, en Palenque. No hay tal, de que se trate de un astronauta, eso no es cierto, no. Examinando, por ejemplo, los pectorales que carga, tiene 9 collares que nos recuerdan que es un hombre que trabajó en la forja de los cíclopes, un verdadero hombre. 3 collarines o collares aquí, en la garganta, revela, pues, al hombre que logró cristalizar, en sí mismo, las 3 fuerzas superiores de la naturaleza y del cosmos. Luego, tiene 10 anillos, en cada dedo, un anillo, lo que va indicando, perfectamente, el hombre que logró, pues, totalmente, autorrealizarse íntimamente, en todos los 10 sepirotes de la Cábala, tal como son, logrados en la plena autorrealización íntima. En cuanto a una esfera que cargaba, la cargaba creo que en un dedo aquí, en la mano derecha, y el otro un cubo, a la otra mano, parece que a la izquierda llevaba el cubo y a la derecha la esfera, algo así, representa, claramente, que poseía la piedra cúbica, o sea, la piedra filosofal. ¿Y la esfera? Indica la perfección, tenía pleno derecho a usar ya la esfera. Porque téngase en cuenta que nosotros usamos aquí la cruz, como instrumento de cristificación, de autorrealización, de eliminación, etcétera, 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 pero cuando uno ha conseguido ya todo eso, cuando ya es un autorrealizado perfecto, entonces gana el derecho a usar la esfera, puede usar la esfera, porque ya está hecha, la hizo. La cruz es el instrumento, pero cuando ya uno se ha autorrealizado totalmente, carga la esfera. Este dios Pacal, así lo llamamos, porque así le pusieron ese nombre convencional, pues carga la esfera. Estudiante. Maestro, ¿y cuál es el nombre verdadero del dios Pacal? Maestro. No lo he investigado, no lo he investigado. Luego, la entrada al sepulcro está sellada con una piedra triangular, muy bien hecho. Para recordarnos al santo Triamasicamno, a un hombre que cristalizó, en sí mismo, las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, a un hombre perfecto. Hay que bajar a donde está el sepulcro. Esto está diciendo que para poder subir, tuvo primero que bajar. Ahora, lo enterraron con 6 decapitados, decapitaron a 6 hombres para darle sepultura a Pacal, les cortaron la cabeza, sangrientamente, esto en realidad es bárbaro, ¿no? Con eso se quiso dar a entender que fue un hombre que eliminó todos los agregados psíquicos en su totalidad. Porque si pensamos en la estrella de las 6 puntas, que es la estrella de Salomón, que brota de entre el caos del microcosmos hombre, si pensamos en esa frase, Lux en tenebris lucet, la luz brota de las tinieblas, la luz en las tinieblas, la luz sale de las tinieblas, no, del caos brota la estrella de 6 puntas. La estrella de 6 puntas es profundamente significativa, es el sello de Salomón. Sus 6 puntas son masculinas, sus 6 ondas de entradas, entre punta y punta, son femeninas. Total, tiene 12 radiaciones, que cristalizan mediante la alquimia en las 12 constelaciones del zodiaco. Pero entonces, pensemos en el misterio sexto, en el sexto misterio, sin el cual no funcionaría el misterio 24, el de la tejedora del tarot, no funcionaría. ¿Cómo funcionaría? Solo mediante el sexto misterio puede funcionar el misterio 24. Dentro del misterio 24 está contenido el primer misterio, pero el misterio sexto es fundamental para que el misterio 24 funcione, el de la gran obra. Y ese sexto misterio, pues, es el del enamorado, el amor, y ese pertenece a la región de Tiperet de la Cábala hebraica, o sea, a la zona crística del ser humano en el árbol de la vida, ¿no? Estudiado esto cabalísticamente. Bueno, es un alma humana cristificada, la de Pacal, que logró la perfecta cristificación y la decapitación de todos sus agregados psíquicos, que pasó por la decapitación de Juan Bautista, que pasó por la decapitación de los inocentes, que se quedó completamente cristificado. Para dar testimonio de esa terrible verdad, decapitaron a 6 hombres, los enterraron con Pacal y sellaron la tumba. Estudiante. Señor, eso quiere decir, que también simboliza a los 24 ancianos. Maestro. Bueno, esos 24 ancianos, que están dentro, son 24 partes del ser. Ya hemos dicho nosotros que el zodiaco tiene 24 maestros.
Hay muchos testimonios, muchos libros donde se da el nombre de los 24 maestros del zodiaco, siendo 24 órdenes de adeptos. Bien, pero los 24 ancianos del macrocosmos son una cosa, y otra cosa son los regidores dentro de nosotros mismos. Los poderes de los 24 ancianos están ubicados alrededor de la glándula pineal, átomos o dioses atómicos, que se despiertan y desarrollan cuando uno logra la cristificación. De manera que si un hombre consigue la resurrección, los 24 ancianos dentro de nosotros mismos, las 24 partes del ser, que son fundamentales, arrojan sus coronas del triunfo y de la victoria a los pies del Cordero de Dios, es decir, a los pies del Cristo íntimo. Pero bueno, para no apartarnos de lo de Pacal, pensemos ahora en la cuestión de la tapa sepulcral, que está ubicada, exactamente, sobre la sepultura. Muchos, examinando esa tapa, entre ellos Ferris, con su división, pensaron que se trataba de un astronauta. No es exacto eso. Sí, no negamos que hay signaturas de Marte, eso no lo negamos. No negamos que es un iniciado del ocultismo marciano, lo acepto, correcto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que él haya sido un marciano o habitante de otro planeta. Eso no es cierto. La cruz de caña que aparece allí, caña de maíz, de la cual parece descender, es clara. Tú sabes que el maíz, el trigo, écheme un masaje ahí que tengo los dedos amolados de tanto darle a la máquina de escribir. Estudiante 5. Sí, maestro. Maestro. Digo, el maíz, el trigo y también arroz, maíz, trigo y arroz, ¿saben lo que representan? Al mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio es el alma metálica del esperma sagrado, o en otros términos, hablando más concretamente, diríamos que representa, dijéramos, a los gérmenes humanos, a la simiente. De manera que es profundamente significativo. Se adoró, se rindió mucho culto al maíz entre los antiguos nahuas, mayas, toltecas, zapotecas, etcétera, 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 porque representa nada menos que a la simiente y hablando en forma más trascendental, diríamos, representa al alma metálica del esperma, producto de las transformaciones del esperma sagrado, o exoeari. Entonces, como allí está la realización del hombre, pues, había que rendirle el culto debido. Y en cruz, la caña de maíz, está indicando el cruzamiento legítimo del lingam yoni para fabricar el mercurio de la filosofía secreta y así lograr la cristificación. Aparece como desprendiéndose, este hombre, de esa caña, ¿no? Que muchos creen es un aparato de manejo mecánico, del astronauta. No hay tal. Eso que aparece aquí, como desprendiéndose, significa que por la cruz se puede bajar, como también que por la cruz se puede subir. La cruz entendida debidamente, como se debe entender, y que hay que saber entender. Y hay otras signaturas, por ejemplo, fuera de Marte, hay otras signaturas ahí, creo que aparece Sirio, también ahí, y todo eso. No me fijé bien en eso. Pero, en todo caso, nos está representando a un avatara, en el sentido más completo de la palabra, un avatara, un hombre que entregó un mensaje a la humanidad entre los mayas. Un verdadero avatara o mensajero de los mundos superiores. Se le pone una máscara de jade, para alegorizar su grandeza y que ninguno es digno de mirarle el rostro. Una máscara de jade. La máscara, claro, se iba dañando a través del tiempo, pero la han restaurado, a la máscara de jade. Lamenta mucho, la gente de Palenque, que estos señores aquí, de la ciencia oficial, hubieran ido a saquear el sepulcro, y más todavía que se hubieran llevado el cráneo. Se ha exigido o se exigió, al presidente Echeverría, la devolución de ese cráneo. No han querido regresarlo, y es una lástima, es una verdadera lástima. Yo estuve explorando toda esa zona, alrededor de Palenque, propiamente dicho, y encontré, pues, una ciudad funeraria, un templo, un gran sepulcro, etc., escondida bajo la tierra, en la selva. Yo me metí entre la selva, a explorar, anduve por entre un riachuelo, caminando, me metí entre la montaña, explorando, visitando sepulcros y todas esas cosas. Es bastante interesante todo eso. Pero una cosa es el mensaje grandioso que se recibe en Palenque y otra cosa es, por ejemplo, el mensaje que se recibe en Cancún. Cada zona tiene su propio mensaje,
cada zona tiene su mensaje propio. Por ejemplo, no sería posible entender el descenso de Logos en su aspecto triuno, como Santo Triamasicamno, para fecundar la materia caótica y llegar por último hasta el mundo, no sería posible entenderlo sin la vida, muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Quetzalcóatl. Por eso fue que en un templo del Mayab, dedicado a Quetzalcóatl, encontré en la portada principal, el descenso de Logos, ¿no? Con los pies hacia arriba y descendiendo hacia la materia, ¿no? Pero también, allí mismo, está grabado en piedra, toda la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Quetzalcóatl. Fue admitida la doctrina de nuestro Señor Quetzalcóatl entre los mayas en la forma como la llevaron los nahuas, precisamente para explicarnos esa verdad teológica, el descenso del Logos hasta la materia y su reascenso más tarde. Con el drama de Quetzalcóatl se puede explicar, en forma dialéctica, totalmente, el descenso y el reascenso del Logos. Che. Es la parte que estamos haciendo como introducción al libro que estamos escribiendo, maestro, precisamente, el Evangelio, el mensaje de Quetzalcóatl. Maestro. Formidable. Estudiante. Sobre los sacrificios humanos al dios Tlaloc en el México precolombino, ¿qué nos puede usted decir, maestro? Maestro. Sobre Tlaloc, del cual no hay duda de que tú eres un sacerdote, yo le hice una recriminación a él en el mundo causal. Pregunté. ¿Por qué permitió usted los sacrificios humanos, sacrificios de niños y de doncellas, allá en el mundo físico? Respuesta. Yo no tuve culpa de eso, nunca exigí esa clase de sacrificios. También me dijo, volveré, en la nueva era del Acuario. Tengo entendido que él va a tomar cuerpo físico en la Edad de Oro, después de la gran catástrofe que se avecina, tomará cuerpo físico en la Edad de Oro de la futura sexta raza raíz. Estudiante. ¿Vendrá, entonces, la resurrección de los dioses? Maestro. Viene la resurrección de los dioses y Tlaloc va a tomar cuerpo físico. Se va a volver a establecer el culto a los dioses santos, los cultos sagrados a los dioses volverán a entrar nuevamente. Hasta ahora, el monoteísmo exclusivista, rechazando de plano a los dioses santos, no resultó precisamente una bendición para la humanidad, sino todo lo contrario, una maldición. Cuando la humanidad rechazó a los dioses, se corrompió y ya llegó al grado en que está actualmente. Estudiante. ¿Son los intermediarios? Maestro. Los dioses son los intermediarios entre la humanidad y el eterno Padre Cósmico común. Estudiante. Porque se permitió entonces la doctrina del Maestro Jesús, el Cristo, que predicaba de ese Dios único, y fue la causa, creo yo, de la eliminación de todos los demás dioses. Había un propósito especial. Maestro. Bueno, nuestro Señor el Cristo era politeísta, Jesús de Nazaret no era monoteísta. Estudiante. Hay una interrupción de gente que se despide, esta es otra figura de símbolo del ascenso del fuego a través la médula y el cáliz está arriba. Lo mismo esta, maestro, esta está más extraña, ¿no? Maestro. Hay una sabiduría enorme, pero se tiene que llegar a las verdades contenidas en esas piezas arqueológicas. Bueno, total que entonces, Jesús, el Cristo no era monoteísta, sino politeísta. Recuerden aquellas palabras, donde Jesús, el Cristo dice, dioses sois. Está claramente dicho, en el Evangelio, ¿no habéis oído decir, vosotros, que dioses sois? En el Evangelio está, Jesús dice, dioses sois. Jesús no se pronunció jamás contra los dioses. ¿Cuándo? Esas son cosas de las gentes, él nunca se levantó contra los dioses santos. Estudiante. ¿En los Evangelios, dónde? En ningún tipo de evangelios están mencionados. Maestro. ¿Cómo no? En los Evangelios se habla, dioses sois. Estudiante. Se habla de los 4 tronos en el Apocalipsis, de los 7 ángeles, de los 7 dioses. Maestro. En el Apocalipsis se habla de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Son los mismos dioses del Apocalipsis, del Evangelio, ¿todos esos son los dioses que ahora les den otro nombre? Eso es otra cosa, pero esos son los dioses.
Estudiante. ¿Cuál el orden de los ángeles, arcángeles? Maestro. Ángeles, arcángeles. ¿Qué? Estudiante. ¿Tronos? Maestro. No. Principados, potestades, etc. Bueno, tendría que volver a aguarde y refresco, a ver, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines, serafines, pues, y más todavía. No se mencionan sino esos, pero hay muchos más. Muchos más. Pero, en todo caso, los ángeles son los mismísimos dioses. Los ángeles, los mismísimos dioses. Estudiante. Querubines, serafines. Maestro. Serafines, esos son los dioses santos. Ahora, no queremos decir que porque se le rinda culto a los dioses santos, vayamos a subestimar al eterno Padre Cósmico Común. Nunca hemos negado nosotros al eterno Padre Cósmico Común, lo que existe es que hay dos tipos, es el eterno Padre Cósmico Común y otra cosa es Elohim. A Elohim es el eterno Padre Cósmico Común, el omnimisericordioso, la infinitud que todo lo sustenta, a Elohim. Elohim es diferente, Elohim es el ejército de la palabra, el ejército de la voz. Elohim es una palabra femenina con un plural masculino, que significa diosas y dioses. Así pues, una religión sin diosas, por ejemplo, es una religión que está en la mitad del camino ateo, porque Elohim es diosas y dioses. Hay dos unidades, la una es la unidad primera, que no se puede cincelar, que no se puede burilar, a Elohim, la unidad. La segunda unidad es pluralizada, el ejército de la voz, el ejército de los dioses, la gran palabra, se quiere representar a Elohim. A Elohim, o sea, el eterno Padre Cósmico Común, no puede ser.